Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Un levita, un sacerdote, recuerda con qué alegría iba en el pasado en peregrinación a Jerusalén. Nosotros también estamos desterrados en esta tierra, esperando ver el rostro de Dios. Es bueno que no nos sintamos satisfechos demasiado pronto con algunas bellas ceremonias. Una oración honesta de un santo desalentado. El salmo tiene por título, al músico principal. Masquil de los hijos de Coré. No sabemos cuándo los salmos fueron separados en 5 libros, pero la separación data antes de nuestros manuscritos más antiguos, compilados en el texto masorético. Este es el primer salmo del segundo libro, y los salmos del segundo libro comparten algunas diferencias genéricas con los salmos del primer libro. La palabra hebrea en referencia con Dios es enfatizada de manera diferente en los primeros 2 libros de los Salmos. De acuerdo con Franz Delitzsch, en el primer libro el nombre de Jehová ocurre 272 veces y el de Elohim solamente 15. Pero en el segundo libro Elohim ocurre 164 veces y el de Jehová ocurre solamente 30 veces. Boice. En el primer libro de los Salmos, 37 de los 41 son específicamente atribuidos a David, y los últimos 4 son sin atribuir. David es el único salmista conocido del primer libro. En el segundo libro de los Salmos David es autor de 18 de los 31 salmos, más de la mitad. Pero en el segundo libro otros salmistas aparecen, Asaf y Salomón tienen uno cada cual, 7, quizás 8. Salmos le pertenecen a los hijos de Coré, y 3 no tienen a ningún autor enlistado. Los hijos de Coré eran levitas, de la familia de Coat. Al parecer, por los tiempos de David, servían en el aspecto musical de la adoración en el templo, 2 Crónicas 20:19. Coré dirigió una rebelión de 250 líderes comunitarios en contra de Moisés durante los días en el desierto del Éxodo. Dios juzgó a Coré y a sus líderes y todos murieron, pero los hijos de Coré permanecieron. Quizás estaban tan agradecidos por esta misericordia que se volvieron en Israel por la alabanza a Dios. A. La profunda necesidad del salmista. 1:3. Un sentido de gran necesidad, la distancia de la casa de Dios, y las palabras de desaliento traen un gran sentido de desesperación. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ah. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía,
Los hijos de Coré comienzan este salmo con una ilustración poderosa, un ciervo afligido por la sed. Quizás la sed vino de alguna sequía o de una persecución de odio, de cualquier forma, el ciervo anhelaba y necesitaba agua. De la misma manera, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. Y no buscó la comodidad, no codició el honor, sino el disfrutar la comunión con Dios era una urgente necesidad de su alma, y lo miró no solamente como si fuera la más dulce de todos los lujos, sino como una completa necesidad, como el agua lo es para un ciervo. Spurgeon. B. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista no tenía sed por agua, sino de Dios. El beber y el tener sed son ilustraciones comunes de la necesidad espiritual del hombre y de la provisión de Dios. Aquí el énfasis está en la desesperación de la necesidad. Y uno podría pasar muchos días sin comida, pero la sed muestra una necesidad mucho más urgente. ¿Qué es más que el tener hambre? El hambre la puedes mitigar, pero la sed es horrible, insaciable, clamorosa, mortal. Spurgeon. Y de Dios, no solamente por el templo y las ordenanzas, sino por el compañerismo con Dios mismo. Nadie sino el hombre espiritual puede simpatizar con esta sed. Spurgeon. Y la tristeza siempre es un sentido de que algo falta. La tristeza del duelo es el sentido de la pérdida de un ser querido. La tristeza de la enfermedad es la falta de salud. La tristeza definitiva es el sentido de la falta de Dios. Esta era una suprema tristeza para el cantor. Morgan. Y Él es el Dios vivo en al menos 3 sentidos. Punto centrado solo Él tiene vida en sí mismo y de sí mismo. Punto centrado solo Él da vida. Punto centrado Él es distinto de los dioses paganos muertos e imaginarios. C. Cuando vendré, y me presentaré delante de Dios. Para los hijos de Coré, conectados con el tabernáculo y el templo y sus rituales, había un lugar designado para presentarse delante de Dios. Este era un anhelo para conectarse de nuevo con Dios y su pueblo en el tabernáculo o el templo. Y me presentaré delante de Dios, en el lugar de su especial presencial y adoración pública. Ve a Éxodo 23 2.1525 2.30. Lo que es llamado delante del Señor, 1 Crónicas 13:10, es delante o con el arca, 2 Samuel 6 2.7. Pole. Y no es que no crea en que Dios esté en todos lados, o que Dios no está con él. Después de todo, él está orando a Dios en los salmos. Pero al estar su ser lejos de casa le ha desanimado, y su estado de depresión le ha causado que sienta que Dios está ausente. Boice. Y un hombre inicuo nunca podrá decir con seguridad, signo de interrogación abierta, ¿cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Porque lo hará muy pronto, y antes de que pueda, así como el diablo dijo que Cristo vino a atormentarlos antes de tiempo. Pregúntale a un ladrón y a un malhechor si estaría dispuesto a aparecer delante del juez. Orton, citado en Spurgeon. D. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Estas lágrimas quizás pueden ser entendidas en al menos 2 maneras. Primero, estas demuestran el dolor provocado por el anhelo del salmista por alivio en Dios. Segundo, mostraban la aflicción del salmista sobre la distancia percibida de Dios. Uno o ambas de estas podrían ser el caso, sin embargo, la necesidad era claramente profunda y grande. Y la otra cosa mejor de vivir en la luz del amor del Señor es ser infeliz hasta obtenerlo, y el jadear cada hora después de ello. Spurgeon. Y posiblemente sus lágrimas y aflicción se llevaron su apetito, y fueron sustituidos para él en lugar de la comida. Pole. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Para hacer peor el problema, era acompañado por aquellos que querían desanimar al salmista. Querían hacerle sentir que en ese momento de necesidad, Dios no podía ser hallado en ningún lugar. Y el primer verdadero ateísmo llegó con la filosofía griega. Así que la mofa no significaba que Dios no existía, sino que Dios abandonó al salmista. Boice. Y
Otros de los afligidos santos de Dios se han encontrado con una medida similar. En Orleans, Francia, mientras los sanguinarios papistas asesinaban a los protestantes, estos clamaban: ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Qué ha pasado con todas tus oraciones y salmos ahora? Que tu Dios, a quien has clamado, te salve si puede. Trapp. Y ¿dónde está tu Dios? David en lugar le hubiera dicho a ellos: ¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde está tu vista? Ya que Dios no solamente está en el cielo, sino en mí. Sibbes, citado en Spurgeon. 2. 4. Memorias dolorosas traen más desaliento. Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios. El recuerdo de momentos más felices hicieron que el salmista estuviera más triste. Él pensó en los tiempos de gozosa adoración en la casa de Dios y se sintió tan distante de esos buenos días. Y derramo mi alma está disuelta, se hace débil como el agua, cuando reflexiono en lo que he tenido, y en lo que he perdido. Clarke. Y derramo mi alma dentro de mí, por ejemplo, mi propio seno, entre Dios y mi propia alma, no abiertamente, para que mis enemigos no lo vuelvan en un asunto de regocijo e insultos hacia mí. Pole. B. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, él especialmente recordó los buenos tiempos de las fiestas marcadas por el calendario judío. Él pensó en el pueblo y el regocijo, voces de alegría y alabanza, que marcaron las fiestas de la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. 3. 5. Hablando sabiamente con su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El salmista hizo una pausa de un doloroso recuerdo para retar a su propia alma. Él no se rindió hacia sus sentimientos de depresión y desaliento espiritual. En lugar de eso él los retó y los trajo delante de Dios. Les dice a los abatidos y a los que tienen sentimientos turbados: espera en Dios. Él pasará de nuevo, ya que lo ha hecho antes. Y esta es una larga manera de rendirse, el cual a menudo atrapa a la persona que está desalentada o que está deprimida espiritualmente. Él no dijo: mi alma está abatida y así es como es. No hay nada que pueda hacer al respecto. El reto hecho a su propia alma, demandando que explicara la razón del por qué debiera de estar tan abatida, es un maravilloso ejemplo. Habían razones válidas para el desaliento, habían muchas más razones para esperar. Y tampoco es de que él tuviera muchas razones para estar desanimado. Muchas cosas le molestaba. Punto centrado: la distancia del hogar y de la casa de Dios, 42 2.2, 42 2.6. Punto centrado: burlas de los incrédulos, 42 2.3, 42 2.10. Punto centrado: recuerdos de mejores días, 42 2.4. Punto centrado: la ausencia presente de emociones espirituales pasadas, 42 2.4. Punto centrado: las abrumadoras pruebas de la vida, 42 2.7. Punto centrado: la aparentemente lenta respuesta de Dios, 42 2.9. Aún, es como si el salmista dijera: esas son bastantes buenas razones para abatirse cuando pienso en la grandeza de Dios y la salvación de su favor y presencia. Y el resultado no está aliviando su sentido de tristeza, sino que le está colocando en una correcta relación con Dios. Morgan. Y debes de tomarte de la mano, debes de dirigirte hacia ti mismo, debes de predicarte a ti mismo, debes de cuestionarte. Debes de decir a tu alma, signo de interrogación abierta: ¿por qué estás abatida? ¿Qué cuestión tienes que hace que estés inquieto? Lloyd Jones, citado en Voice. V. David reprendió a David para salir de los vertederos. Trapp. B. Espera en Dios,
porque aún he de alabarle. En su desaliento el salmista habló consigo mismo, y quizás aún predicó consigo mismo. Él no se sintió lleno con alabanza en ese momento. Pero tenía la confianza de que él realizó lo que pudo para dirigir su espera en Dios, y esa bendición podría salir adelante. No siento como él bendecirle justo ahora, pero él es digno de mi espera y aún he de alabarle. Y la esperanza es como el sol, el cual, mientras viajamos hacia él, echa la sombra de nuestra sombra detrás de nosotros. Miles, citado en Spurgeon. C. Salvación mía y Dios mío. El salmista sabía buscar la salvación de Dios en su presencia, esto es, el rostro de agrado de Dios. Él encontró un mejor lugar al retar su sentido de desánimo y buscar tras Dios su presencia. Y salvación mía, en hebreo, por la salvación de su rostro. Poole, noten bien que la principal esperanza y el mayor deseo de David descansa en la sonrisa de Dios. Su rostro es lo que él busca y lo que espera ver, y esto recuperará su espíritu desanimado. Spurgeon. Y cuando se levanta el sol no podemos estar sin luz, cuando Dios vuelve su rostro hacia nosotros, no podemos estar sin salvación. Orne. Y al buscar la salvación en su presencia el salmista entendió que la respuesta no estaba en sí mismo, sino en el Dios vivo. Él no buscó dentro, él miró hacia arriba. B. Trayendo la necesidad hacia Dios. 1. 6. Una oración honesta de un lugar distante. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Ah. Dios mío, mi alma está abatida en mí. En un sentido de desapego el salmista reportó la situación de su alma abatida hacia Dios. Esto fue sabio, ya que una tendencia normal en tales tiempos es el mantenerse lejos de Dios o el actuar como si pudiéramos esconder el problema de él. El salmista no hizo nada de los dos anteriores. B. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Esto explica el por qué él estaba tan lejos de la casa de Dios y por qué no podía aparecer en el tabernáculo o el templo. Estaba muy al norte de Jerusalén, en tierra de los hermonitas. Y sabemos la cosa principal que le estaba molestando. Él estaba lejos de Jerusalén y su adoración del templo en el monte de Sión, y por lo tanto se sentía lejos de Dios. Boice. Y el monte de Mizar. Mizar es probablemente el nombre del monte que no es conocido, y especifica la ubicación del cantor con dicho detalle, aunque no es de ayuda para nosotros. McLaren. 2. 7-8. Una oración desde las profundidades del desánimo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Ah. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Quizás el salmista vio o pensó sobre las cascadas en este país del norte. Él vio cómo el agua caía hacia la alberca en la base de la cascada y pensó, me siento de esa manera, enterrado en mi miseria. Es como si todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí y él estuviera debajo. Y el salmista sabía, estoy con muchos problemas en la parte externa, y estoy con muchos problemas en el interior. Estas dos profundidades parecían chocar en él, enviándole más al fondo. Y un abismo llama, una onda de tristeza me envuelve, y es arrastrada por otra. Hay algo sombrío en el sonido en el original, hebreo. Clarke. Y es una descripción poderosa y poética de la desesperación. Todo el compás de la creación no le alcanzó, quizás, una ilustración de la naturaleza y números más justa y fuerte de aquellas calamidades en la cual el pecado caerá sobre los hijos de Adán. Orne. Punto centrado. Puedo escuchar la voz constante de las cascadas, jamás se detienen. Punto centrado. Caí de una altura anteriormente. Punto centrado. Caí rápidamente, y fui llevado al fondo. Punto centrado. Me siento enterrado bajo todo esto. Punto centrado. Siento que me ahogo. Y
Aún con esto, hay algunos puntos que echan luz, dando esperanza. Punto centrado: estoy en lo profundo, pero tú también lo estás, así que tu profundidad hace un llamado hacia mi profundidad. Punto centrado: las cascadas son tuyas, si he caído debajo, entonces tú estás conmigo. Punto centrado: las ondas y olas son tuyas, has medido todo esto. V. F. B. Meyer pensó en esto como la profundidad de Dios contestando a la profundidad de la necesidad humana. Cuales sean las profundidades que haya en Dios, estas apelan a las profundidades correspondientes en nosotros. Y cuales sean que fueren las profundidades de nuestra tristeza, deseo, o necesidad, son correspondientes en Dios, de la cual se puede obtener entera provisión. Meyer. Punto centrado: la profundidad de la redención divina llama hacia la profunda necesidad humana. Meyer. Punto centrado: la profundidad de la riqueza de Cristo llama a la profundidad de la pobreza del santo. Meyer. Punto centrado: la profundidad de la intercesión del Espíritu Santo llama a la profundidad de la oración de la Iglesia. Meyer. B. Pero de día mandará Jehová su misericordia. El nombre de pacto de Dios, Jehová, Yahvé, es de alguna forma utilizada en raras ocasiones en este segundo libro de los Salmos. Aquí es utilizada con una connotación especial, con gran confianza de que Dios mandará su misericordia para ser extendida sobre aquel en desesperación. Y su expresión es notable: él no dice simplemente que el Señor le otorgará, sino que mandará su misericordia. Mientras que el don otorgado es gracia, libre favor a los indignos, así que la manera de otorgarlo es soberano. Es dado por decreto, es un donativo real. Y si él manda la bendición, ¿quién estorbará el ser recibida? March, citado en Spurgeon. C. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. El salmista llegó a un lugar de mayor confianza, seguro en la bondad de Dios para él en el día o la noche. En la noche más aterradora él tendría el consuelo de gracia de su cántico con él. D. ¿Y mi oración al Dios de mi vida? Esta es otra declaración de confianza. El canto de parte de Dios será una oración, pero no para el Dios de la muerte, sino para Dios de mi vida. 3. 9-10. Hablando más cosas honestas de parte del desaliento del salmista. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Hay una contradicción placentera en esta línea. El salmista tenía la confianza de llamar a Dios su roca, su lugar de seguridad, estabilidad y fuerza. Al mismo tiempo él podía traer con honestidad sus sentimientos hacia Dios y preguntar como signo de interrogación abierta: ¿por qué te has olvidado de mí? Y el santo más experimentado sabe que no hay contradicción. Es debido a que él tiene a Dios como su roca por lo que pudo derramar su alma delante de él con tal honestidad. B. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El salmista sentía que Dios le sustentaba, pero su batalla aún no terminaba. Está la constante opresión del enemigo. La burla de, ¿dónde está tu Dios? Continuaba de parte de ellos. 4. 11. El regreso hacia un reto de seguridad hacia sí mismo para enfocarse en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Mientras continuaba la opresión del enemigo, así que el salmista continuaría a hablarse a sí mismo y retar su sentido de desaliento. Y es un diálogo importante entre los dos aspectos del creyente, quien es un hombre de convicciones y una criatura de cambio. Kidner. Y el ser superior repite su media reprensión y medio aliento. Maclaren. B. Espera en Dios. La palabra placentera de Salmo 42 2.5 se repiten tanto de una manera importante como útil. El salmista, y todos los que están enterrados bajo el desaliento,
Necesitaban mantener la espera en Dios y mantener la confianza en que aún ha de alabarle.